Vamos al libro de los Hechos, libro de los Hechos, capítulo 5. La semana pasada estuvimos en este capítulo. Hoy vamos a poner nuestra mirada en el versículo 20 y el 21. Hechos capítulo 5, 20 y 21. Hablamos de los milagros que Dios hacía a través de los apóstoles. Hoy vamos a ver algo más. ¿Qué hay más allá de los milagros? ¿Qué hay más allá del avivamiento en una época, en una iglesia o en personas, como es el caso de los apóstoles? Muy bien, Hechos 5, 20 al 21, ahí nos da la respuesta a lo que acabo de mencionar. Dice el verso 20 y añadimos el 21, dice: id y puestos en pie en el templo, a anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Pueden sentarse, hermanos. Hay una orden aquí. Ve, ponte de pie, anunciad. O anunciad es la orden que reciben los apóstoles de parte de un ángel. Aquí, claro, el dato interesante es un ángel. Los ángeles son mediadores en los proyectos de Dios. De hecho, la carta a los Hebreos nos dice que la ley fue dada por medio de ángeles. Entonces hay momentos en que los ángeles han tenido un papel importante en la obra de Dios. Algo muy semejante a esto, pero en esa orden parecida la tenemos en el capítulo 28 de Mateo, pero ahí directamente la orden es para los discípulos, y aquí ahora se les recuerda parte de esa orden también, pero en este caso muy específicamente por un ángel. Y la orden es esta, de que ellos tienen que anunciar la palabra de Dios. Y aquí vemos que los apóstoles son siempre pues ese modelo en lo positivo, diríamos, porque hay cosas en la iglesia primitiva que a veces no mencionamos, pero pues también hubo inconvenientes. No siempre es la iglesia perfecta, pero es la iglesia modelo. Repito, no siempre es la iglesia perfecta, pero es la iglesia modelo. ¿Por qué? Porque sencillamente la iglesia es eso, es una iglesia perfecta, pero también imperfecta. Somos perfectos en Cristo, pero humanamente también somos imperfectos. Y no es una contradicción, sencillamente reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos nuestras flaquezas, y el que hace todas las cosas siempre es el Señor. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y como se enseñó, cuando ustedes hagan esto, digan: siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, hicimos, porque estamos limitados. Hacemos lo que tenemos que hacer, aunque a veces nos esforzamos, pero al final el que realmente logra todas las cosas es el Señor, y eso es lo más importante, porque todo lo que Dios hace es perfecto, es completo. Por lo tanto, tomamos este modelo de los apóstoles. Hay lecciones en relación con nosotros y también con el mundo, y sobre todo en ese inicio de la iglesia primitiva en que el evangelio empezó a apoderarse de las multitudes. Ahí estaban con el Maestro, con Jesucristo, había multitudes, después se alejaron. Aquí lo vimos la semana pasada, después de los milagros, la gente tuvo miedo, la gente se acercó a los apóstoles, no podían cuestionar nada, era contundente el testimonio de ellos, porque Dios los estaba respaldando. De hecho, hay un comentario en este mismo capítulo, más abajo, cuando uno de los sabios de Israel, el maestro Gamaliel, dice que no hay que involucrarse con esta gente, no sea que estemos luchando contra Dios. Hay gente que que es congruente, o sea, hay gente que razona, no son ciegos a estas cosas. Como Nicodemo, sabemos que has venido de Dios por las cosas que tú haces. Ahora aquí estos hombres, lo que están haciendo, como dijo este sabio, puede estar Dios detrás de todo esto. Y si nos oponemos, no sea
que estemos peleando contra Dios, y ese sí es un serio problema. Y hermanos, para nosotros no hay duda, Dios está aquí en este proyecto de la iglesia primitiva, con los apóstoles, con las personas, y tomamos las palabras del ángel, volviendo a él, y encontramos en primer lugar la gran comisión. Repito, se vuelve a recordar, y aquí en palabras como esta, anunciad al pueblo, añade un poco más adelante. Así que tomando el ejemplo del maestro que llamó a los discípulos para estar con él, los envió a predicar en su momento, les dio autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, los respaldó bastante, y luego al final, vuelvo al capítulo 28, les dice ya afirmativamente: id por todo el mundo, sobre todo Marcos 16, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y eso usted lo sabe, hay una gran comisión, y aquí, porque la comisión es permanente, tiene que retomarse otra vez, y aquí estamos ahora, recordándola a través de los siglos. En este caso, se tiene que hablar, proclamar. Me recuerda a los heraldos, a los proclamadores oficiales que iban adelantándose a la venida de un rey, preparando el camino y anunciar el gran acontecimiento. Así los creyentes anunciamos el evangelio, anunciamos un gran acontecimiento, y sobre todo Cristo viene pronto a este mundo, viene a cumplir su palabra en todas las cosas. Eso lo anunciamos, y como dice la Escritura, anuncia todo esto hasta que el Señor venga. En la semana de comunión, en la Semana Santa que tuvimos la Santa Cena, proclamamos esa venida preciosa también, hasta que el Señor venga. Así que la mejor forma entonces de cumplir la misión que tenemos como los apóstoles es ver las necesidades de la gente. Pedro quería estar cerca de las multitudes. Había enfermos, sobre todo la necesidad número 1, las enfermedades. La necesidad número 2, diríamos, la economía. Es lo que le preocupa a la gente, sus problemas físicos, la economía. Añadimos ahora el tema del trabajo, también puede ser una preocupación. Y al último, lamentablemente, la necesidad del alma, la necesidad del espíritu, la necesidad del cielo, de lo eterno. A veces está en último lugar. Lo importante es que ahí está. Hay gente que a lo mejor no quiere ni siquiera pensar en su alma, y eso es lo más terrible. Así que hay gente que, como aquel hombre rico que se le dijo necio: esta noche vienen a pedir tu alma y tu riqueza, tus posesiones, ¿dónde van a quedar? Y es el asunto que debería estar en primer lugar, pero la gente no lo considera de esa manera. Pedro lo sabía, por eso él predica el evangelio, por eso en el momento toma esta palabra poderosa para ir con la gente y luego traer el bien. Por eso lo dijo en el capítulo 10 que recordamos estos días, diciendo: Cristo anduvo haciendo bienes, y ellos ahora aquí van a hacer bienes. Más adelante lo vemos en el capítulo 9 y el 10, lo vemos en diferentes lugares. Va a predicar, resucita a Tabita también, le predica a Cornelio y a sus compañeros la palabra del Señor. Y Pedro quiere hacer el bien, y también a sanar enfermos, a traer esperanza. Es más, Pedro con este mensaje abre las puertas del reino, porque se le dijo: a ti, Pedro, te doy las llaves del reino. Después le ratifica a todo el grupo de los 12 que ellos pueden abrir y pueden cerrar, pero lo importante para nosotros, como ellos, es abrir las llaves, o tener las llaves del reino, es anunciar la palabra, es llevar el mensaje, abrir la puerta de la salvación a los perdidos. Oye, eso no se paga con cualquier cosa, eso no se compra. Abrir las posibilidades. Cada vez que usted y yo predicamos la palabra, abrimos una puerta. Así que como Betel puede estar una puerta, el cielo abierto, una escalera donde suben y bajan ángeles,
Nosotros no queremos que los ángeles estén subiendo y bajando solamente. Queremos que la gente voltee hacia arriba, porque predicar el evangelio es abrir la puerta, es abrir la esperanza, es abrir la gloria de Dios y las posibilidades. Por eso no podemos callar. Cada día que se cierran esas puertas, o si la boca de un predicador, de alguien que anuncia el evangelio, guarda silencio, la puerta se puede cerrar momentáneamente, y eso es trágico, hermanos. Cada día mueren personas, pero no todos los días se predica el evangelio intensamente. No todos los días abrimos este lugar para predicar la palabra, pero todos los días se mueren las personas. Todos los días hay enfermos, todos los días hay problemas, todos los días la gente sufre, y nosotros guardamos silencio, y nosotros cerramos nuestra boca porque estamos ocupados en tantas cosas. Es una gran responsabilidad, es cierto, todo esto, pero hermanos, confiamos que aunque lo hagamos así de una manera tan limitada, pero la palabra es eficaz. Se siembra la palabra y Dios hace grandes cosas. Así que la orden es: anuncien a la gente la buena nueva, el evangelio, la buena noticia. Y esto queda muy claro en este pasaje. Hermanos, ellos están allí compartiendo hacia el pueblo, les predican, no como los falsos maestros que corren ahí con remedios temporales, con cargas. Los sacerdotes podían añadir cargas: sigue orando, sigue ayunando, sigue haciendo sacrificios, sigue haciendo tantas cosas para que te acerques a Dios. Y ellos solamente, los apóstoles, predican la palabra, predican la escritura. Nosotros no le damos cargas a la gente. Ya trae problemas la gente. Imagínense, viene alguien con un problema económico y le decimos: aparte tienes que hacer esto y esto y esto. Cuando solamente oramos que el Señor te supla, que Dios te dé un trabajo, que Dios ponga los medios para que salgas adelante, pero confía y busca a Dios. La gente no quiere cargas hoy en la actualidad. La gente no quiere reglas, no quiere imposiciones. La gente quiere respuestas, quiere soluciones a sus problemas, y usted y yo los tenemos. Imagínense cuando vamos a una iglesia con los problemas, con cargas, cómo nos acercamos. Y eso lo vemos en las iglesias. Cuando vamos a una iglesia, ¿cómo nos ven? Si andamos bien vestidos, si traemos el cabello corto, largo, el caso de los varones, las damas, el vestuario, la gente los observa. ¿Y a qué viene? ¿Y por qué está aquí esta persona? Debería venir de otra manera. Y esa persona viene con tantos problemas, viene con tantas cargas. Habrá tiempo para hablarle de comportamiento, habrá tiempo para hablarle de reglas, pero la gente quiere salvarse, la gente quiere salir de los problemas. Y eso es lo que hacían en aquel tiempo. Los sacerdotes daban cargas, reglas, imposiciones, y Pedro no hace eso, sino que les dice claramente, o les comparte la palabra de Dios. No estoy en contra del orden, eso es muy importante, pero primero hay que sanar el alma, el cuerpo, y después viene lo que viene. Lo importante es que la gente se escape del infierno, se escape de esos problemas y busque a Dios. Por eso la orden es esta, urgente, es: predícales la palabra. Como Pablo le dijo a Timoteo, predícala a tiempo, en el momento, a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, predícala en el día, predícala mientras el sol esté todavía arriba, antes de que llegue la noche donde no se puede trabajar. Predícala, comparte la palabra, el evangelio a las personas. Me recuerdo cuando teníamos 19 años, 20 años, estábamos evangelizando. Eso sí, no recomendable, pero nosotros jóvenes en aquel tiempo, 1 de la mañana, estábamos bajo un poste compartiéndole a algún conocido el evangelio. Hoy no queremos hacer eso, obviamente no queremos andar a medianoche, pero a tiempo y fuera de tiempo. Significa no que prediques en la madrugada. Si lo puedes hacer, hazlo. Y si no, hay otros medios para compartir el mensaje del Señor,
¿por qué? Porque la gente tiene problemas. Y usted y yo tenemos el remedio a esos problemas. Repito, no imposiciones como estos líderes, sino la palabra de Dios que tiene respuestas, que cambia, que transforma y luego después da indicaciones. Lo primero es esto. Por eso nos anima el ver en el libro de los Hechos el cristianismo que nace, el cristianismo que va abriendo brecha, el cristianismo que va derribando barreras, aquí religiosas, políticas de todo tipo, barreras de lenguaje porque se hablaba el griego, se hablaba el hebreo, se hablaban otros idiomas, pero el evangelio tenía que llegar. Y eso nos anima a nosotros, cómo los tiempos en el cristianismo fueron superados y avanzaron, hermanos, en todo momento. ¿Para qué? Para que el mensaje llegara en todo el imperio romano, desde una aldea hasta el trono. De hecho, un historiador del siglo II dijo: estamos en tus caminos, estamos en tus aldeas, estamos en tus palacios, donde quiera estamos. Se dice, hermanos, que para el siglo II, la mitad del imperio romano, que era impresionante, ya había conocido el evangelio. Donde quiera que en cada rincón ya estaba la palabra de Dios compartida, predicada, y eso lo hizo el cristianismo en aquel tiempo. Hoy, a través de los siglos, no hemos evangelizado la mitad del mundo, a pesar de 20 siglos, y eso es alarmante. Hay países donde es menos del 1% y nos vamos al 0 menos, y nos vamos a una minoría pequeña que han oído por primera vez el evangelio. Es increíble cómo estamos en la actualidad. Ellos en su tiempo lo cumplieron. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Anunciamos al vecino? ¿Le anunciamos a los familiares el evangelio? Hay que preguntarnos estas cosas. Pero el cristianismo avanzó en aquel tiempo. La gran comisión estaba en el camino, están allí. Pero sobre todo nosotros tenemos aquí, que es la gran actividad que tenemos que desempeñar. Por otra parte, estos versículos nos hablan del gran mensaje. No solamente la gran comisión, ahora el gran mensaje. Todas las palabras de esta vida, ese es el gran mensaje. Es la esencia, es el contenido que Pedro y los demás van a compartir en aquel momento, porque ellos están hablando de lo que es nuestro. No estamos predicando algo que no nos interesa. No es un asunto que viene de otro mundo nada más, aunque de alguna manera viene desde el trono de Dios, pero me refiero que es algo que nos interesa, es la vida. Palabras de esta vida, palabras cotidianas, palabras que tienen que ver con nosotros, palabras que nos comprometen a nosotros. Eso es lo que tenemos que mencionar aquí, porque, hermanos, no vivimos de fantasías. Esta no es una fantasía. Predicar el evangelio es algo que tiene que ver con el pan, tiene que ver con el agua, tiene que ver con la sed, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el dolor, tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con los sueños, tiene que ver con la vergüenza, tiene que ver con la condenación, tiene que ver con todo. En otras palabras, el evangelio que predicamos, hermanos, es parte de esta vida, es parte de nosotros. En la lucha diaria los hombres tienen que ver con la vida. Ahí están ellos quieren que se les hable del sudor, se les tiene que hablar del dolor también en la casa. Es hablar de estas cosas, es hablar de luces, es hablar de tinieblas también, es hablar de nosotros. Porque si se nos anuncia algo irreal, sencillamente no nos interesa. Puede ilusionar a algunos pocos, pero no va a servir en lo absoluto. Y en este caso el mundo está lleno ya de engaños. No quieren uno más. Ir a una iglesia y sentirnos defraudados es terrible. Sentirnos así, engañados, eso es terrible. Y aquí tenemos que buscar algo que realmente sea nuestro, de esta vida. Esta vida es lo que buscamos, esa vida. Aquí tenemos que hablar de la vida verdadera, de la vida en Cristo. Es hablar también, aquí hablar de lo que es la vida que trata con la muerte, pero también que trata con la vida.
Eso es lo que tenemos que proclamar nosotros en todo momento. ¿Por qué? Porque la gente no haya que hacer. La gente quiere salidas a los problemas, quiere soluciones en el momento. Por eso, si usted le pone una taza de café y le dice, mira, aquí te puedo decir tu vida, y la gente se cree y busca la respuesta en la taza del café. Sí, en la palma de la mano también la gente quiere soluciones. Usted le abre la Biblia y la gente escapa de la lectura de la Biblia, pero ahí está también, la Biblia sí tiene respuestas. La taza del café no es confiable, la palma de la mano no es la mejor guía, es la palabra de Dios, es la mejor guía, y nosotros no dependemos de una simple lectura, de un horóscopo, por ejemplo, sino dependemos de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Pero la gente quiere respuestas fáciles. La gente quiere rascarle a un papelito y sacarse $100. Qué bueno fuera, ¿verdad?, que también así fueran estas cosas de Dios, de la solución de la vida. Nomás ráscale aquí y se acaban tus problemas. Pero la vida es más que esto, porque los dólares se acaban de repente y los problemas siguen. Necesitamos más de $100, más de $1,000. Necesitamos muchas cosas más para resolver los problemas. En otras palabras, realmente lo que la gente necesita es la palabra de Dios en esta vida. Pablo dijo, si confiáramos solamente en la próxima vida, si confiáramos solamente en ciertas cosas, pues seríamos los más dignos, ¿verdad?, de que se nos vea con lástima allí, si confiáramos nada más en esta vida inclusive, o en el cielo mismo. Porque alguien me dijo una vez, cuando le hablaba de Cristo, me dijo, bueno, ¿te vas a morir tú? Yo supongo, bueno, se supone que sí me voy a morir. ¿Y yo también me voy a morir? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia no es que tú te mueras o yo me muera. La diferencia es a dónde vas después de la muerte. La diferencia es la eternidad, ¿dónde la vas a pasar? ¿En el cielo o en un infierno? Esa es la gran diferencia. Y hermanos, por eso en esta vida no son las respuestas fáciles las más importantes, no son los remedios así pasajeros como los que estamos aquí, sino de realidades, algo que se puede palpar, algo que podemos abrazar, y es la obra de Dios en nosotros. Quisimos un cambio, ahí está. No quisimos un gozo pasajero, no quisimos eso, quisimos la vida. Y hemos avanzado, y dice la Escritura, andamos en novedad de vida. Andamos en novedad de vida. Y eso es lo más importante. Por eso, esto me interesa del Evangelio. Son palabras de esta vida. Son palabras para hoy, para el joven inclusive, para los adultos, para los niños. Es para todos. Es para el rico, es para el pobre, es para el político, es para el jornalero también, es para todos. Y el Evangelio, y eso es lo glorioso, es para todo aquel que el Señor llamare, como dice la Escritura, o todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es para ellos, es para todos, para los que están cerca, como dice la Escritura, para los que están lejos, para todos los que el Señor va a traer. Los va a acercar, porque el profeta decía, con cuerdas de amor te traje a mí. Te traje con cuerdas de amor. Hermanos, ese es el Evangelio, es de hoy, es para nosotros, es de realidades. No se trata de que a ver quién le atina, porque hay un mensaje por ahí, ponen un ateo y ponen un cristiano y dice, si se equivoca el ateo, pues se va al infierno. Si acerta el cristiano, se va a ir al cielo, a ver quién le va mejor. No se trata de que a ver quién va a acertar, quién le va a atinar. No, hablamos de realidades. No estamos jugando al cielo o al infierno. Estamos hablando de realidades concretas, y esto es lo concreto, son palabras de esta vida. Aquí defines a dónde vas, aquí lo definimos. Aquí hay certezas, aquí hay realidades a través de la predicación del Evangelio. Por eso lo vemos aquí. Son realidades. Hay un anuncio concreto, palabras están allí, se proclaman los hechos.
Allí están. Se acaba de levantar un paralítico en el capítulo 3. En el 5 se acaba de hablar de un milagro poderoso de impacto, de juicio cuando cae Ananías y Zafira. Se habla del temor, se habla de la conversión de mucha gente. Son acontecimientos. La sombra de Pedro roza a los enfermos y se levantan los paralíticos. Son hechos que proclaman allí. Están el mensaje, son palabras divinas porque es el mensaje de Dios. Dios ha levantado a Cristo, lo ha resucitado. Es la palabra de Dios. Se cita el Salmo 16, se citan otras lecturas. En el capítulo 2 se cita el profeta Joel. Es decir, es la palabra de Dios la que se está cumpliendo. En ese momento lo que se comparte es la voz de Dios entre los hombres. Por eso Marcos escribió después, al final del primer siglo, él escribió diciendo: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y luego habla cómo Dios lo respalda, cómo a su Hijo lo resucita al final en el evangelio de Marcos, y diciendo aquel hombre: verdaderamente este era Hijo de Dios. Está Dios detrás de este mensaje. Ellos hablan de una persona divina también, resucitada, glorificada. Ahí está. Se confirma con el testimonio, con la vida de estos hombres que son golpeados, reprendidos, que son amonestados, pero ellos dicen de una manera de convicción: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Por qué? Porque es Dios el que habla. Dios es el que ha ordenado. Aquí fue un ángel, sí, pero repito, o sencillamente es la confirmación de la gran afirmación. Ve y predica el evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Habla de bautizar, habla de instruir también. Y estos hombres anuncian la palabra de Dios. Y esto está ahí palpablemente. Mire, la religión verdadera, si hablamos de religión, no es un sueño de gente entusiasta, no es un mero sentimiento ahí flotando en las nubes, no es un ritual vacío, venir todos los domingos y hacer lo que hacemos aquí, cantar, sentarnos y ofrendar y luego retirarnos a hacer oraciones. Es algo más que eso. Son palabras que se traducen en cambios, se traducen en milagros, se traducen en transformaciones del pensamiento, se traducen en esperanza, porque miramos más allá de esta vida. Se traduce en eternidad. Eso no lo encontramos en cualquier lado. No es la oferta de una filosofía oriental, por ejemplo, que está muy de moda. En nuestro país, en Monterrey, hay grupos religiosos de origen oriental, es decir, de pensamientos, de una trascendencia mental, dicen ellos, que si piensas, te elevas y que puedes renovarte. Algunos hablan de reencarnación también, hablan de muchas cosas, pero hablan de evoluciones. El Evangelio te da realidades concretas el día de hoy. Te habla de cosas reales y no de fantasías. Y aquí lo estamos viendo. Ese es el anuncio que proclamamos. Se traducen en verdaderas acciones que compartimos. Hay algo solidario porque dice todas las palabras. No hay un mensaje limitado. No es un mensaje como algunos filósofos de aquella época que enseñaban con reservas lo que conviene. Endulzar el oído de la gente, hablar lo que la gente quiere oír. Imagínense, eso es tremendo, que un predicador diga: yo quiero que tú me digas lo que la gente quiere oír. A veces decimos, y eso se permite un poco, dame lo que la gente necesita. Eso se entiende un poquito más. Dame, Señor, lo que tú tienes para la gente. He visto gente enferma y recibe salvación y no el milagro. A veces he visto gente que recibe el milagro y no recibe salvación. Y dice uno: bueno, ¿cómo está esto? Esta gente pide salvación y recibe el milagro. No entendemos. Pero hermanos, la soberanía de Dios a través del Evangelio se mueve porque Dios es el Dios de propósitos. Si Él va a sanar, va a sanar. Si va a salvar a las personas. Si lo va a sanar ahora, lo va a sanar ahora o lo va a sanar mañana.
Él tiene el control de esas cosas. Definitivamente lo hace. Pero a veces el predicador quiere quedar bien, quiere las multitudes, quiere agradar a las personas. Y Pablo dijo: si yo agradara a los hombres, no soy siervo de Cristo. Y eso preocupa. Jesús dijo en algún momento, cuando incomodó a las gentes, se iban, y llega Pedro diciéndole: Señor, todos se van, todos se retiran. Y el Señor le dice a Pedro: ¿te quieres ir tú también? Vete, vete. No, Señor, ¿a dónde vamos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, a veces necesitamos ser reprendidos, porque a veces no nos gusta el proceder del cielo en las cosas de la tierra, pero Dios sabe lo que hace. No entendemos sus misterios. Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. ¿Qué tenemos que hacer frente a todo esto que no entendemos? Predica la palabra. Y Pablo dijo: yo no me he rehusado predicarles todo el consejo de Dios. No me he rehusado. Pablo dijo en otro momento a los Romanos, capítulo 1, soy deudor de todos, me debo a todos, estoy comprometido con todos. ¿Y cuál era el compromiso? Predicar el evangelio. Y se lo dijo a los romanos: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y después al griego. Es solidario, hermanos. ¿Por qué? Porque si usted tiene el remedio completo, ¿por qué le va a dar una probadita a la gente? ¿Por qué le va a dar solamente una pequeña dosis? No, sáquelo adelante, que la gente se convierta. Llevemos ese evangelio a las personas. Algunos enseñaban por dinero en aquella época, y Cristo dice, de alguna manera, o Cristo nos enseña que hablemos a las personas. A través del ángel ahora el mensaje es a todo el pueblo. Predícales. Y ahí están los apóstoles anunciando el evangelio. Le dijeron a los líderes: al que tú reprendiste ya está otra vez allá donde mismo. Ahí están los apóstoles tercos, vuelven a predicar, los golpean y vuelven a predicar. A Pablo lo dejan en Listra como muerto en este mismo libro de los Hechos, y él predica. En otro momento una turba llega y lo saca ahí fuertemente, lo golpean, pero él sigue predicando, o lo reprende, pero él sigue predicando. Un hombre también se burla de él diciéndole: Pablo, las muchas letras te volvieron loco. Y él dice: oh excelentísimo Festo, hablo palabras de cordura, hablo palabras de cordura. Sé lo que estoy hablando. No lo intimidan las burlas, no los intimidan, hermanos, los golpes, las reprensiones, la amenaza de muerte. Por eso dijo: estamos allí caídos, pero no derrumbados. O sea, no estamos permanentemente allí, perseguidos por todos lados. Y algún día dijo ahí: oren por mí para que ese gran león no lo devore, no lo destruya, porque sabía bien que había mucha oposición, pero él predica a Cristo. Él en cadenas está allí, pero la palabra no está encadenada. La palabra se comparte, hermanos. Así que hablamos entonces de que tenemos que proclamar todo el consejo de Dios, toda la Biblia, Génesis, Apocalipsis. Hablemos de los temas bíblicos, hablemos lo que gusta, hablemos de lo que no gusta también, pero hablemos la palabra de Dios en todo momento. Por lo tanto, aquí hay algo, hay un desafío también aquí dentro de este gran mensaje, porque dijo: póngase de pie en el templo. Que le dijera: prediquen en los barrios, prediquen en las plazas. Es razonable, pero no, vayan al templo, vayan a lo más fuerte de todo. Acérquense a los atrios de los varones, diríamos ahora, porque ellos tenían que predicar en los atrios de los varones. No podían estar en el atrio de las mujeres, ahí momentáneamente, pero en el atrio de los sacerdotes no podían estar. Pero vayan al templo. Imagínense, ir a un lugar donde de seguro los van a querer recorrer, los van a reprender. Ve a lo más difícil, ve a lo más complicado, atrévete. Es el desafío. Y hermanos, donde estemos,
Tenemos que hablar la palabra de Dios a todas las personas. No sabemos qué está pasando. No sabemos si para alguien es la última oportunidad. No hay un mañana para algún enfermo allí en el hospital. Hemos estado en hospitales. Allí vamos a orar por una hermana y salimos orando por 10 personas. Porque estamos ahí, la de enseguida nos dice, ¿puede orar por nosotros también? La gente busca las oraciones. ¿Por qué te tardaste en salir? Porque me puse a orar por todos los enfermos en el hospital. No sabemos que alguno de ellos quizás no va a amanecer, pero Dios sí lo sabe, hermanos. El Evangelio nos lleva a las grandes necesidades, pero hay que ser atrevidos. Ellos han orado en el capítulo ahí anterior, que hablemos con denuedo la palabra tuya, con valor, que hablemos la palabra con entrega. Eso es lo que se tiene que hacer. Y por último, versículo 21, la gran obediencia. Aparte el mensaje es la gran obediencia, porque ellos, habiendo oído esto, inmediatamente al oír esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. No esperaron la tarde. Esto, hermano, nos habla primero de premura, nos habla de urgencia. Es temprano, por la mañana. Se trabaja temprano. Si queremos la mejor fruta, hay que ir temprano. Siempre se busca, lo mejor es en la mañana. Y hermanos, para adorar a Dios hay que hacerlo también temprano. Me anticipé al alba, esperé en tu palabra, clamé y esperé en tu palabra. Me anticipé al alba. Hermanos, estos hombres en la mañana, quizás en la hora de la oración de las 9 de la mañana, quizás en ese tiempo ya estaban predicando allí y enseñaban. Esto nos habla de cómo atienden el mensaje. Aquí está el inicio de la verdadera obediencia. Hay que escuchar, hay que saber oír, hay que atender el consejo, hay que leer la palabra de Dios para obedecerla, atenderla y practicar esas cosas. Si usted oyó algo que le interesó, apúntelo y al salir cumpla con esto. Hágalo oportunamente. En el mañana significa que con urgencia hablemos ese mensaje. En el momento correcto hay que hacerlo. Así estas personas están allí porque Dios tiene formas de hablar a las personas, es cierto, pero nosotros tenemos que oír la palabra de Dios. Que primero sea para nosotros, allí sea palabra que viene a nosotros y luego se convierta en semilla que estemos sembrando. Primero, pan al que come, semilla al que siembra. Así debe ser esto, hermanos, que usted y yo escuchemos la palabra de Dios y estemos alimentando el alma como en este momento. Y luego después ya no va a ser pan, usted va a sembrar la palabra en otras personas. Usted es el sembrador ahora. Cristo ya salió a sembrar. Él sembró la palabra del reino, la compartió en aquel tiempo. Hoy nosotros tenemos que alimentarnos y salir a sembrar para las personas y compartir la palabra de Dios. Valentía, porque ellos se ponen en el templo allí. La valentía, porque aquí hay una respuesta difícil, pero la responde. Las circunstancias nunca son favorables. No sabemos qué vamos a hacer, qué va a pasar en un discurso. No sabemos cómo va a terminar el discurso que compartimos. No lo sabemos. Algunos servicios se interrumpen, se suspenden. Algunos predicadores fallecen a mitad del discurso o al bajarse ahí. Me recuerdo un conocido mío del Valle de México. Él terminó de predicar y yo lo escuchaba predicar. Nos encontramos después de muchos años y él terminó de predicar, se bajó y se sentó en la banca y ahí le dio un infarto y era un hombre menos de 60 años y murió ahí prácticamente en la banca. Ahí se desploma el hermano allí en ese momento, el hermano Tomás, así se apellidaba este varón de Dios, y fue a predicar. Deja su iglesia, se va a una ranchería a otro estado de la república y predica y termina y se sienta y ahí termina su carrera
en este tiempo. No sabemos cómo se terminen las cosas, pero hay que hacerlo. Hay que hablar la palabra de Dios. Testigos valientes pueden conmover a las multitudes. Pedro ahí estaba. ¿Por qué lo haces? Porque ellos tenían que obedecer. Ahí está la clave. Por eso, antes de ser como Pedro, porque todo el mundo quiere ser como Pedro, todo el mundo quiere tener el coraje de Pedro. Pedro sabía escuchar. Pedro sabía oír la palabra primero y luego va allá. Porque imagínense como esos niños cuando éramos pequeños que se nos decía, vas a ir a comprar esto y esto, pero rápidamente tomábamos el dinero y nos íbamos. Y al último, ¿qué me encargaron? Fuimos a comprar una pasta y trajimos frijoles. Fuimos a comprar tortillas y trajimos huevos. ¿No me encargaste huevo? Pero obedeció, atendió el llamado, pero no trajo lo que se le pidió. Y no va a ser como el otro niño más astuto. Que le cagaron huevos, trajo un huevo y a lo mejor trajo un montón de galletas, ¿sabes? Porque era lo que él quería. Y nomás trajo un huevo. Él cumplió y trajo un huevo. Le encargaron 10 y trajo uno. Y como sobró, se gastó en galletas. En aquellos conos donde nos envolvían las galletas en el pasado, ¿no? Allí nos ponían las galletas. Qué bonito. Yo obedecí. No, atiende la palabra de Dios. Si te encargan las cosas, el producto que te encarguen, hazlo detenidamente y luego obedece. Saúl desobedeció. Él hizo parte de lo que Dios le pidió, pero la otra parte, él aplica el criterio, hace algo diferente, se le reprende. Y se había ganado por la obediencia algo, lo perdió en el momento. Porque es menester, allí dice la Escritura, o que es más agradable la obediencia que los muchos sacrificios. Hermanos, no es la metodología lo que interesa, es la obediencia a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, el que tenemos que compartir con la gente. Por eso aquí ellos tenían la mejor acción, ellos enseñaban. La obra por excelencia de ellos era el evangelio, predicar. Se le dijo en el capítulo 1 de Hechos, verso 8, que ellos esperaran el Espíritu Santo y luego serían testigos. Ellos iban a ser testigos, ellos iban a enseñar más adelante y ellos no dejaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Lo hacían por las casas, lo hacían en diferentes momentos, no cesaban, no se detenían. La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas de los apóstoles. Todos tenían algo en común: enseñar y ser enseñados también. Eso es lo que necesita la iglesia. Que nuevamente las áreas de educación se vuelvan a abrir, las aulas, que se abran las escuelas dominicales, que se abran los seminarios en las iglesias, que retomemos la enseñanza, que el discurso se extienda un poquito más detenidamente, para oír palabra de Dios, que la gente venga con el cuaderno todavía y apunte las citas, los pensamientos, y no el mensaje del trueno que se comparta, que estremece las multitudes. Necesitamos algo más allá. Necesitamos algo que se nos quede, algo que lo guardemos, algo que se pueda recordar dentro de 15, 20 días, que hemos oído detenidamente. Predicar y enseñar son tareas importantísimas, van de la mano, son el rostro de la misma moneda, porque es palabra de Dios. Hay que compartirla y hay que enseñarla en todo momento. Así que estos hombres enseñan. ¿Qué enseñan? A Cristo y a este crucificado. Pedro dijo: somos testigos de estas cosas. Nosotros lo vimos, estuvimos allí. Y ellos, dice la gente, les reconocían, sabían que habían estado con Jesús. Hermanos, la gente sabrá que usted y yo estamos en una iglesia. La gente sabrá en el mercado de que nosotros somos parte de una iglesia, somos parte de una familia cristiana. Lo sabrán. Eso es muy importante que lo reflexionemos. Estos hombres están allí,
Vuelvo como al principio en cuanto al modelo. La iglesia imperfecta es la iglesia modelo para nosotros también. Y ahí está. Pedro había negado al Señor, se recupera. Pedro y algunos creyentes tuvieron diferencias con Pablo y Pedro tuvieron diferencias. Bernabé tuvo diferencias con Pablo también en algún momento. Más adelante vemos iglesias con problemas. Dos damas, dos mujeres en la iglesia de Filipos tenían diferencias también. Algunos dejaron a Pablo. Demas me ha desamparado, dijo Pablo, me dejó. Pero Pablo dice en otro momento, del que se había molestado con Marcos, dijo: Marcos, mándamelo, me es útil en el ministerio. Mándamelo. Porque las diferencias se solucionan. Las diferencias tienen que arreglarse tarde o temprano. No somos perfectos, pero tenemos el evangelio perfecto. Amén, hermanos. Somos predicadores imperfectos, pero tenemos la voz de Dios que es perfecta. Y tenemos la palabra de esta vida que es perfecta. Y la compartimos. Por eso nuestra misión está aquí, en este texto precioso, Hechos 5, 20 al 21. Y lo dejamos ahí como una gran propuesta para nuestro tiempo, como un gran manifiesto. De hecho, este es nuestro manifiesto. Esta es nuestra declaración única y actual para los nuevos tiempos que vivimos. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar mientras adoramos, mientras exaltamos a nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento de reflexión.